auditoría detectó una millonaria estafa en el rubro de combustibles e insecticidas en el CENEPA. 2 funcionarios fueron imputados y ya se presentó la denuncia a la Fiscalía. Precisamente hoy, el Ministerio Público allanó las oficinas del CENEPA y nuestra compañera Jazmín García nos informa en vivo desde el lugar. Buenas tardes, Jazmín. Buenas tardes, Cintia, Tania. Efectivamente, el fiscal Martín Cabrera aún se encuentra realizando este operativo en la sede del CENEPA, actualmente ya en el Departamento de Recursos Humanos. No obstante, antes estuvo ya en el Departamento de Gestión de Combustibles, donde procedió a la incautación de varios documentos que hacen referencia a la justamente liberación de combustibles. Él hablaba que la auditoría instruida por el Ministerio de Salud incluso había evidenciado que, por ejemplo, 25.000 litros de combustible habían sido designados para la carga a un automóvil de la institución que ya estaba en desuso, se había dado de baja en cuanto a su operatividad. No obstante, esta investigación prosigue y en estos momentos sigue aquí en el local del CENEPA. Esto es lo que mencionaba el fiscal Martín Cabrera. Sentó en Fiscalía. Entonces lo que vamos a hacer es simple. Corroborar si esos datos que figuran en las órdenes se compadecen con los datos de los vehículos que fueron dados de baja. Si son los mismos datos, entonces definitivamente esa cantidad de combustible no fue a parar en esos vehículos de la institución y obviamente no fueron utilizados para el fin al cual estaban destinados. Y esta auditoría practicada por el Ministerio de Salud también reveló que aparentemente varios funcionarios habrían incurrido en el cobro indebido de honorarios, sobre todo en concepto de viáticos por viajes que nunca hicieron realmente. Es por eso que también el fiscal llegó a allanar el Departamento de Recursos Humanos de la institución y esto es lo que mencionaba al respecto. Funcionarios que aparentemente fueron beneficiados con viáticos y que realmente no fueron al interior, ¿verdad?, a desempeñar ninguna actividad. Inclusive me facilita ya el director una resolución del ministro en donde figura una nómina de personas que fueron descontratadas. Eso es a raíz de esta situación. Bueno, todas esas documentaciones estamos llevando y vamos a analizar después. Y con esto se abre prácticamente una nueva causa porque recordemos que ya se había instruido también una investigación fiscal a cargo del agente Aldo Cantero en relación a la venta incluso de insecticidas de la institución y también de parte del combustible, causa en la cual hay 2 imputados. Este es un nuevo caso en el cual ya se amplía la investigación en el rubro de los combustibles, también en el cobro de indebido de honorarios y posteriormente el fiscal Martín Cabrera se estará constituyendo también en el Departamento de Transporte del CENEPA y más adelante también en el depósito de vehículos del CENEPA que está sobre la calle de Venezuela a fin de corroborar efectivamente cuántos vehículos habían sido dados de baja, si alguno de ellos efectivamente había sido designado como que supuestamente habría cargado combustible cuando en realidad ya no se encontraba operativo. Jazmín, esta mañana el ministro de Salud, Antonio Barrios, informaba que el daño patrimonial superaba los 1.000 millones de guaraníes, lo que también generó unos cambios bastante notorios entre las autoridades del ministerio. Así es, se hablaba de más o menos 1.070 millones de guaraníes. De momento el doctor Nicolás Aguayo está asumiendo la dirección del CENEPA, con lo cual el doctor Julio Rolón ya queda como oficialmente director del Hospital del Cáncer, donde anteriormente estaba el doctor Aguayo. También se está viendo la responsabilidad de las anteriores autoridades del CENEPA. Recordemos que de momento fueron removidos ya 7 funcionarios, otros 4 siguen con sumario investigativo abierto, otros 7 fueron descontratados y 2 imputados ya por la Fiscalía. El problema también radica en que no existen mecanismos como para controlar también los vehículos del CENEPA. Estaban hablando de que no cuentan con GPS, por ejemplo.
Así es, otra de las deficiencias que ya se mencionaba también en el Ministerio de Salud acerca de la falta de control de estos vehículos también en el rubro de combustibles, y es por eso que justamente se había instruido esta auditoría. Vamos a ver qué resultados tiene tanto en el ámbito interno de la institución, un resultado parcial ya fue presentado esta mañana, y también en el ámbito jurídico, ya a partir de la investigación que llevará a cabo el Ministerio Público. Y tampoco tendrían presupuesto como para comprar estos equipos de GPS, es lo que decía al menos el ministro Antonio Barrios esta mañana. Muchas gracias, Jazmín, por este contacto. Bueno.